¿Qué tal, hermanos y amigos? Qué bueno poder saludarles una vez más. Hoy quisiera que estudiemos el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis el capítulo 1, versículo 10 dice de la siguiente manera: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Es importante que el apóstol Juan nos dice que el Señor Jesús se le presentó en el día del Señor. Y en este estudio de hoy, en lo que me gustaría meditar es precisamente en esta frase. Porque me parece que el apóstol Juan quería que nosotros pudiésemos entender que Dios tiene un día especial. ¿Y cuándo lo hizo? Quiero que me acompañen al libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 2, acá, la palabra de Dios nos dice a través de Moisés cómo se hizo el cielo y la tierra. Y Moisés nos está resumiendo cómo se fueron acabados los cielos y la tierra. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Según la palabra del Señor, el día del Señor es el séptimo día, o día de reposo, como se le conoce también. Y según la Biblia, que usted, la traducción o digamos, a la que usted esté leyendo, yo tengo una versión 1960 de la Reina Valera, y acá dice de que el día séptimo equivale a sábado. En otras palabras, el día del Señor es el día sábado. Ahora, ¿qué hizo el Señor en este día? Génesis nos cuenta que en este día el Señor hizo tres cosas. Y dice, en ese día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora, quisiera meditar un poquito en lo que el Señor hizo de este día. Número 1, lo bendijo. En otras palabras, lo consagró. O sea, puso una protección en ese día. Dice también que lo santificó. En otras palabras, lo apartó para un uso santo. Y también lo reposó. Lo reposó como un ejemplo para que de la misma manera como Él hizo, nosotros también hagamos. Pero con el tiempo, el pueblo de Dios lo olvidó. Pasaron muchos años en cautividad en Egipto y ellos olvidaron el día del Señor.
Fue por eso que el Señor, cuando le da los 10 mandamientos a Moisés, lo recuerda. Y miren de qué manera lo hace. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a ver ahí lo que también Moisés habla en Éxodo, capítulo 20. Moisés, recibiendo los mandamientos de Dios, la Biblia dice que Dios con su propio dedo hizo los 10 mandamientos. Y el Señor lo recuerda. Miren cómo dice en el capítulo 20 de Éxodo, dice, comienza de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En la parte de abajo dice equivale a sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Notemos entonces que Dios, a través de Moisés, dando los mandamientos, nos recuerda nuevamente y nos lleva al momento de la creación. Porque Él dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día y lo santificó. Por lo tanto, el Señor una vez más da los 10 mandamientos a su pueblo, incluyendo el día sábado, que es el séptimo día, para que nosotros lo recordásemos. Ahora, ¿será que ese día realmente es importante para el Señor? Bueno, miren lo que dice Ezequiel capítulo 20. El libro de Ezequiel capítulo 20. Vamos a leer 2 versículos en el capítulo 20 de Ezequiel. Vamos a leer el versículo 12 y dice de la siguiente manera: les di también mis días de reposo. ¿Cómo dice el Señor? Les di también mis días de reposo para que fuese como señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es interesante que según el Señor acá, el día sábado, el día de reposo, nos recuerda quién es Dios. Y en realidad, hermanos y amigos queridos, cuando nosotros guardamos, observamos el día sábado, estamos aceptando a Jesús a Dios como nuestro creador. Y cada sábado nosotros recordamos la creación de Dios. Pero miren cómo dice también el versículo 20 de este mismo capítulo. Dice de la siguiente manera: santificad mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. En este texto acá nos está diciendo que si nosotros guardamos el sábado y lo santificamos, estamos reconociendo quién es nuestro Dios. Por lo tanto, es importante el día sábado. Digo esto porque muchos sinceros cristianos hoy en día dicen que
todos los días son santos y que podemos adorar al Señor en cualquier día. Sin embargo, según la palabra, el Señor dice que el sábado es su día, es la señal entre Él y su pueblo. Más tarde, cuando vino Jesús, Jesús encontró que su pueblo había hecho de su día santo una carga pesada, que ni aun los mismos dirigentes podían guardar. Y es interesante cómo Jesús quiso mostrar cómo debía de observarse su día santo. Por eso vemos que Jesús en el día sábado hizo muchos milagros. Milagros que para los fariseos y los escribas creían que era el quebrantamiento del mandamiento. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 12. Ahí vamos a leer la historia de un hombre. Mateo capítulo 12. Vamos a leer ahí algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos ahí. Había en esa oportunidad un hombre con la mano seca. Y dice la palabra del Señor, el versículo 9. Miren cómo dice. Pasando de allí, vino a una sinagoga o a una iglesia de ellos. He aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, versículo 11. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Saben? Los escribas y los fariseos creían que aún hacer el bien en el día sábado era pecado. Sin embargo, el Señor Jesús viene y les muestra cómo debería de guardarse el día sábado, ¿verdad? Y como lo acusaban de quebrantar el día sábado o la ley de Dios, el Señor les dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, miren cómo dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor les responde de la siguiente manera. Y dice Él: no penséis, versículo 17, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Queridos hermanos y amigos, todavía vivimos en la misma tierra. Por lo tanto, no ha pasado. Y si no ha pasado, todavía el día del Señor está vigente. Y debemos de guardarlo. ¿Saben? El enemigo ha atacado el día del Señor, el día sábado, el séptimo día, el día de reposo, desde el inicio, comenzando con la esclavitud. Cuando el pueblo del Señor
cayó en esclavitud. La Biblia dice que ellos olvidaron. Sin embargo, cuando aparece Moisés y libera al pueblo de Dios, Dios nuevamente les recuerda a través de los mandamientos que había un día del Señor. Pero ellos, al día del Señor, le pusieron muchas cargas. Y para el tiempo de Jesús, el sábado no era una delicia o un gozo observarlo. Satanás nuevamente había quebrantado ese día. Pero nuevamente el Señor tomó el sábado y le dio el verdadero significado. Se podía hacer bien en el día sábado. Es más, Él se declaró Señor del sábado. Acompáñeme en el libro de Marcos, capítulo 2. Libro de Marcos, el capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Marcos. Miren lo que dice en los versículos 27 y 28. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Notemos acá que el mismo Señor Jesús se declaró Señor del sábado. De ninguna manera, el Señor clavó el sábado en la cruz, como muchos piensan. Es más, la Biblia en el libro de Isaías capítulo 66 nos dice que aún en el cielo nosotros iremos a adorar al Señor en el día sábado. Acompáñenme a Isaías 66 y miren cómo dice la palabra del Señor. Isaías 66. Versículo 22 y 23. Y dice la palabra del Señor, porque como en los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme, dice Jehová. Y aquí nuevamente aparece en letras pequeñitas, día de reposo equivale a sábado. Aún en la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios va a crear, la palabra del Señor nos dice que aún iremos de mes en mes y de sábado en sábado a adorarle. Sí, querido hermano y amigo, el sábado es el día del Señor. Ojalá de aquí en adelante usted y yo podamos honrar al Señor adorándole en el día que corresponde. Que Dios nos ayude y que nos guíe y así poder hacer y adorarle como Él quiere. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerda el sábado, día santo,
día del Señor. Obedecemos el mandamiento de nuestro Dios.